Bienvenidos a esta nueva sección. El objetivo de esta sección es poder verificar las características de los paralelogramos y usar las propiedades que aprenderemos en esta lección de los paralelogramos para resolver problemas. Vamos a repasar lo que es un paralelogramo. Es un cuadrilátero, o sea, una figura de 4 lados en la que ambos pares de lados opuestos son paralelos. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, el lado QR aquí es un par con el lado PS y esos dos lados son paralelos, es un par y entonces el segundo par, digamos, esta línea aquí es paralela con esta otra y este es el símbolo de paralelo para el segundo par. Esto es lo que quiere decir un paralelogramo. Vamos a aprender acerca de las propiedades de paralelogramos. En un paralelogramo, ambos pares de lados opuestos son congruentes, o sea, el mismo largo, y recuerden que el símbolo de congruente es así. Esto quiere decir que el primer par de lados vamos a marcarlo con una marquita indicando que son congruentes y el segundo par ponemos doble marquita indicando que estos son congruentes del mismo largo. Segunda propiedad, un solo par de lados opuestos es ambos paralelo y congruente. O sea que si nos dan información de solo un par, digamos este par, nos dicen que es congruente y a la vez nos dicen de ese mismo par que son paralelos. No necesitamos información del otro par, ya se puede presumir que es un paralelogramo. Otra propiedad. Si ambos pares de ángulos opuestos son congruentes. Vamos a entender bien lo que son ángulos opuestos. Digamos que yo escojo este ángulo aquí. El ángulo opuesto es el que queda al lado opuesto de la figura, o sea, acá. Nos están diciendo que ese par de ángulos es congruente, pero tienen que ser ambos pares, por lo tanto también tienen que indicar que este ángulo es congruente con este otro, para que entonces se pueda clasificar como paralelogramo. Otra propiedad es que nos dicen que los ángulos consecutivos, o sea, los que quedan uno al lado del otro, son suplementarios, supplementary, o sea que suman juntos hasta 180 grados. Pues busquemos uno de los 4 ángulos, digamos que empezamos con el ángulo Q. Nos están diciendo que el ángulo consecutivo, ya sea Q con R, deben sumar a 180 grados. O también si comencé con Q y lo sumo ahora al ángulo P, también me debe dar 180 grados. Todos los ángulos consecutivos sumarían 180. La próxima propiedad, las diagonales cortan cada una a la otra y la cortan en la mitad. Eso es lo que quiere decir bisect. Diagonales son líneas que van desde una esquina hasta la esquina opuesta. Esta es otra diagonal. Y como las diagonales se cortan una a la otra por la mitad, si cambiamos el color de esta diagonal para que puedan seguir mirando la diagonal azul, la roja la parte por la mitad, por lo tanto este pedazo es igual de largo que este.
Y si ahora nos fijamos en la diagonal roja, la diagonal azul parte la roja en la mitad. Por lo tanto, este pedazo viene siendo igual de largo que este pedazo. Estas propiedades de los paralelogramos nos vamos a tener que aprender porque ellas son las que utilizamos para resolver los problemas. Vamos ahora a pasar a ver unos ejemplos. En estos ejemplos nos piden que decidamos decidir si la figura que nos presentan es un paralelogramo. Y debemos explicar por qué sí o por qué no. En esta primera figura nos muestran dos lados opuestos que son paralelos. Debemos repasar nuestras propiedades y vemos que teníamos una propiedad que nos habla de un par de lados opuestos, que es lo que tenemos aquí, un solo par nos dan información, pero tendría que ser paralelo, pero también congruentes. Y en esta figura no nos están diciendo que también son congruentes, por lo tanto tenemos que decir no, no es un paralelo porque solamente un par de lados opuestos es paralelo. Y si tuviésemos ambos pares de paralelo, podríamos haber utilizado esto, pero no existe aquí. En la próxima figura nos muestran un par de lados paralelos y un segundo par de lados paralelos. Ahí sí aplica la propiedad A, por lo tanto decimos sí, ambos pares de lados opuestos son paralelos. Y recuerde que el símbolo de paralelo son las dos rayitas derechitas. Eso quiere decir paralelo. Vamos a ver la siguiente figura. En esta figura nos muestran un par de lados que son paralelos y el otro par de lados son congruentes. Recordando la propiedad que nos habla de lados que son paralelos y congruentes, nos dice que el mismo par de lados opuestos debe ser paralelos y congruentes, pero eso no es lo que nos están mostrando aquí. Por lo tanto, no es el mismo par de lados opuestos que son congruentes y paralelos. Por lo tanto, no puede ser este. En la próxima figura, se ve un poco chiquito, pero estas son los cabezales de una flecha, lo cual nos indica que estos dos lados sí son paralelos y también vemos las marquitas que nos indican que los lados son congruentes. A ver si las puedo hacer un poquito más grande para que se vean. Y ahora sí recordamos la propiedad B que nos dice que si un par son paralelos y congruentes, entonces sí son un paralelogramo, por lo tanto en ese caso decimos que sí. En esta siguiente figura nos muestran un paralelogramo que tiene un par de lados que son congruentes y un segundo par de lados que son congruentes. Recordemos la primera propiedad que vimos, que si ambos pares de lados opuestos son congruentes, entonces sí es un paralelogramo, por lo tanto aquí sí podemos decir que sí, ambos lados opuestos son congruentes. En la figura 6 nos están mostrando las diagonales y nos muestran cómo las diagonales quedan partidas exactamente en medidas del igual largo, tanto en esta diagonal como esta. Buscamos nuestra propiedad de diagonales que sí nos dice que si eso sucede, entonces sí es un paralelogramo, por lo tanto aquí también decimos que sí. Aquí nos está mostrando ángulos interiores dentro de la figura. Busquemos la propiedad que aprendimos que nos habla de los ángulos. Ella nos dice que los ángulos consecutivos deben ser suplementarios. Vamos a fijarnos entonces en dos
ángulos que sean uno seguidito del otro. Tenemos un par aquí y también tenemos otro par aquí. Podríamos verificar por cualquiera de los dos pares. Digamos que vamos a verificar con este par. Se supone que si yo sume estos dos ángulos me dé 180. Sin embargo, 64 más 117 es igual a 181, no 180. Por lo tanto, voy a tener que decir que no. Los ángulos consecutivos no son suplementarios, no suman a 180, por lo tanto no es un paralelogramo. Pero verifiquemos la misma información con el siguiente problema. Esta vez vamos a escoger este par de ángulos consecutivos y sumemos esos dos, 120 más 60, en este caso sí es 180 grados, entonces sí satisface esta propiedad, por lo tanto decimos que sí. Ángulos consecutivos son suplementarios, por lo tanto sí es un paralelogramo. Ahora vamos a usar estas propiedades para resolver problemas. En estos ejemplos nos piden que encontremos el valor de cada variable en los paralelogramas. Fijémonos en el primer ejemplo. Nos dan información de los lados y yo sé que es información de los lados porque es información que está afuera de la figura y también nos dan información de los ángulos. Y yo sé que es información de los ángulos porque está dentro de la figura. Recordando la información que aprendimos de las propiedades de los paralelogramos, tenemos la siguiente información. Sabemos que los lados opuestos son paralelos y que los lados opuestos son iguales, congruentes, iguales. También sabemos que los ángulos opuestos son congruentes. Pues vamos a utilizar esa información para resolver nuestro problema. Comencemos con los lados. Sabemos que los lados deben ser iguales, por lo tanto nos vamos a enfocar en esta información de los lados. El 16 es igual al 3x más 4, pues eso escribimos aquí. El 16 es igual a 3x más 4. Al resolver esta ecuación, restando 4 en ambos lados, vamos a obtener 16 menos 4, 12, es igual a 3x. Y el último paso va a ser dividir ambos lados entre 3. Y nos va a quedar que x es igual a 4. Ahora nos vamos a fijar en la información de los ángulos. Ángulos opuestos son congruentes. Eso quiere decir que el y menos 60 es igual al 56. Pues vamos a hacer y menos 60 es igual a 56. Resolvimos esta ecuación de la misma manera que resolvemos todas nuestras ecuaciones despejando la y. Y en este caso, y va a ser igual a 56 más 60, 116. Y tenemos nuestras respuestas. Vamos a ver ahora el caso del segundo problema. Nos muestran información de los ángulos. Sé que es los ángulos porque me están dando la información dentro de la figura. Este es un ángulo y este es otro ángulo. Hay que fijarse en la posición de los ángulos. Los ángulos que quedan en esquinas opuestas son iguales, pero los ángulos que quedan en esquinas consecutivas, la propiedad es que se suman y el total es igual a 180. Porque recordamos esa propiedad. Ángulos opuestos son congruentes, pero los consecutivos son los que se suman a 180. Dado que ese es el caso aquí, que son consecutivos,
los vamos a sumar y ese total es igual a 180. Por lo tanto, 5x menos 10 más el otro ángulo, 12x menos 14, va a ser igual a 180. Me voy a fijar en este término de x y este término de x. 5x más 12x son 17x. Y ahora me voy a fijar en este negativo 10 y este negativo 14. Si tengo 10 negativos y le añado otros 14 negativos, en total tengo 24 negativos. Por lo tanto, la ecuación se me va simplificando ya. Ahora para resolver la ecuación le sumo el 24 a ambos lados. Se cancelan estos, me queda el 17x es igual a 180 más 24, que sería 204. El último paso es dividir entre el 17, para que se me vaya aquí me quede la x sola. En este caso, 204 dividido entre 17 es 12. Y tenemos nuestra contestación para x. Veamos el siguiente caso. Tenemos que nos muestran diagonales. Como sabemos que son paralelogramos, porque eso es dado, podemos entonces presumir que las diagonales, las dos mitades, son las que se muestran aquí y estas dos son mitades iguales. Por lo tanto, este pedazo va a ser igual de largo que este. Son iguales. Y también este lado va a ser igual a este lado. Pues esas son las ecuaciones que vamos a escribir. Comencemos primero con k más 10 va a ser igual a 6k. Porque sabemos que las diagonales se bisectan unas a otras. K más 10 es igual a 6k. Esta k la quiero cancelar de aquí porque quiero tener todas mis k's acá. Por lo tanto, la remuevo de ahí, el resto, lo que se hace en un lado se hace en el otro. Nos queda 10. Es igual, si tengo 6k y le resto una, solo me quedan ahora 5. El último paso es dividir. Y nos quedaría que k es igual 10 dividido entre 5, 2. Todavía nos falta trabajar con la otra diagonal. Sabemos ahora que 3j va a ser igual a 5j menos 9. Pues esa es la ecuación que escribimos y ahora la tenemos que resolver. Pues vamos a decir que voy a quitar este 5j de aquí. Pero lo que hago en un lado lo tengo que hacer en el otro. Se me cancelan. 3j menos 5j sería negativo 2j. Es igual a, aquí queda un negativo 9 porque este negativo todavía está presente. Y al dividir ambos lados entre negativo 2, quedaría nuestra respuesta. J es igual a, recuerda que un negativo dividido entre negativo, se cancela los negativos, queda positivo. Se puede escribir la contestación en forma de fracción, 9 sobre 2. O también se puede escribir en forma decimal, 9 entre 2 es 4.5.
Si necesitan repasar alguno de estos conceptos, vuelvan atrás a mirar el video a ver los ejemplos de nuevo para poder entender mejor la utilidad de conocer las propiedades de los paralelogramos. Y gracias por su atención.